grabando ya a través de Zoom. También estamos estableciendo la conexión a través del Instagram. Saludamos a todas las personas que estaban esperando ansiosas por esta conexión. Necesito confirmación, entonces, antes de comenzar, de que se escucha bien a través del Instagram. Vamos a solicitarle a Iván que nos mande un pequeño saludo para oír su voz, para que también las personas que están en el Instagram puedan escucharlo. Prueba. Bueno, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes en este espacio para conversar acerca del teatro del norte de Chile. Bien, súper. Por mi parte te escucho súper bien. Vamos a esperar que las personas nos respondan en el Instagram, en nuestra red social, que efectivamente se escucha bien. A ver, tenemos la primera confirmación, se escucha correcto. Bien. ¿Comenzamos entonces? Muy bien, pues, vamos. Bien, partimos entonces en un nuevo viernes de entrevistas. Esta vez vamos a entrevistar a don Iván Vera Pinto. Él es un antropólogo social, director de teatro, dramaturgo, docente. Por ahí, revisando su currículum, vi que era magíster en educación, ¿no? Exactamente, sí. Y desde mi parte puedo aportar con un gran referente del teatro en la zona norte de Chile, en particular en la ciudad de Iquique. Tuve el agrado de conocer su trabajo cuando adolescente, cuando estaba recién comenzando haciendo teatro en esa ciudad. Me tocó leer un par de sus obras. Hasta hace poco vi que sacó también un estudio de los orígenes del teatro en Iquique, ¿no? Exactamente. Hasta el 2015 por lo menos, estaba bien interesante ahí. Así que por ahí vamos a también extender la invitación a que lo puedan revisar en algunas librerías o donde corresponda. Don Iván, bienvenido, y me gustaría que se presentase usted. ¿Cómo le gustaría que la gente lo conozca? Ya que este es un espacio en donde no solamente vamos a interactuar con gente del teatro, la idea es que la gente que no es del teatro conozca el trabajo de los artistas también. Muy bien. Bueno, Franco, en primer lugar, agradecer tu invitación al Teatro Anticuerpo, que ha iniciado esta programación de entrevista, de conversación acerca de los cultores del teatro. Y por supuesto que a mí me encanta hablar de este tema que me apasiona. Son más de 50 años que llevo en las tablas, actuando, escribiendo, dirigiendo, produciendo, en fin, haciendo todas las funciones dentro del Teatro de la Universidad Arturo Prat, donde yo, digamos, trabajo permanentemente. ¿Y cómo me gustaría presentarme? Bueno, primero como iquiqueño, ¿ya? Es. En primer lugar. Soy iquiqueño, ¿no es cierto? Visto la celeste, Bien. ¿ya? Y cargo a mi espalda todas las tradiciones, toda la identidad local, incluidas las festividades de nuestra Virgen del Carmen, de la Tirana, y también de todas las creencias y tradiciones de nuestro pueblo. Así que, primero, iquiqueño. Segundo, soy un hombre apasionado a lo que hago. Me gusta, me encanta la docencia y me encanta el teatro. Un obsesivo personaje para escribir. Todos los días estoy escribiendo, estoy publicando, estoy haciendo notas para los diarios, redactando papers académicos, etc. Mi vida es la escritura en este momento y pretendo, una vez que deje ya de dirigir o de estar con un equipo, de escribir solamente. Y en tercer lugar, soy un hombre que tiene ciertas posturas ideológicas y políticas y que trato de ser consecuente. Ellas se asocian a las utopías, a los sueños de las grandes mayorías. Y en ese sentido, todo mi trabajo lo vuelco a través de una línea de teatro que es el teatro de la memoria, que tratamos de rescatar, poner en valor, resignificar la memoria colectiva y también la memoria personal de esta región.
Oye, primero, wow, es una, digamos, gran introducción a lo que es la próxima biografía de Iván Vera Pinto, que va a estar en librerías. Sí. Me parece súper interesante el acercamiento que haces, digamos, desde primero tú, desde tu vida, ¿no? Desde tu biografía, luego hacia el teatro, que es algo muy propio de la zona norte. Digamos, en Chile, en el mundo del teatro, en Santiago en particular, a los iquiqueños se les conoce mucho por justamente presentar esta pachorra, esta pertenencia, esta alegría y sentimiento de pertenencia muy fuerte hacia el territorio. Que no solo abarca Iquique, no es la región completa y su cultura, que está muy influenciada por la tradición andina, en la playa, el desierto, cómo conjugan estas cosas. Y bueno, el teatro también se hace cargo de la historia reciente y dolorosa de nuestro país, que afectó a la región también con mucha brutalidad. Sin mencionar, por supuesto, la guerra del Pacífico que también influenció en su creación. Y yo valoro mucho justamente también ese trabajo que tú haces porque en el rescate de la memoria hay un en valor agregado que no siempre está presente en el teatro y que, sin embargo, significa eh, autoría. Y por ahí me quiero ir con esta entrevista, ¿no? La autoría que tú estás presentando. Sí, Eh, cómo no. tú me... Sí, la verdad que el tema de la memoria es un tema que a mí me apasiona, puesto de que lamentablemente la historiografía oficial, las letras oficiales en general, ¿no es cierto?, han sido desdeñosas y, Ah, mejor dicho, han escamoteado gran parte de la memoria de nuestro país y en especial del norte, mm, donde estamos bueno, vinculado a una serie de hechos históricos que han ocurrido desde antes de la Guerra del Pacífico, ¿no es claro. cierto?, siendo territorio peruano, perteneciendo al virreinato del Perú, esta zona, y posteriormente con la Guerra del Salitre, y luego las cruentas luchas del movimiento obrero que tuvo en la época salitrera y podemos seguir así nombrando una serie de hechos históricos que la gente lo desconoce, que no está en el currículum escolar. ¿Mm? Entonces es el deber nuestro como artistas, como trabajadores del arte, poder rescatar justamente esas historias, poder contarlas, resignificarlas, ponerlas en valor. Mm, Hay una obra que para mí es muy clave dentro de mi dramaturgia, que es Coruña, la ira de los vientos, que es justamente un rescate sobre la masacre que hubo el 5 de junio de 1925 en la oficina Coruña. Lamentablemente, muchos de estos hechos están soterrados, escondidos, y es un hecho que, gracias a la dramaturgia, se puso en relieve en nuestra ciudad, en la región y también a nivel nacional e internacional. mm. Creo que el arte, en particular, y la literatura, han sido justamente los medios, los instrumentos que han permitido a los artistas a rescatar todos estos temas y a ponerlos en el tapete de la discusión, de la reflexión de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un valor superlativo que le doy justamente dedicarnos a esos temas que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra memoria y con nuestra historia. Oye, y bajo tu perspectiva, ¿por qué es relevante que como artistas contribuyamos a la resignificación, a la valoración o de pronto a la mirada más objetiva, tomando en cuenta esta como no la versión de los ganadores, la cultura del territorio y también a nivel nacional? Te pregunto esto porque, como bien tú mencionas, nosotros, los iquiqueños, pertenecimos en algún momento, ¿no?, al virreinato del Perú, luego un breve momento a Perú como nación independiente, y luego a Chile, en mucha sangre ha corrido. En- y sin embargo, en Iquique la presencia, por ejemplo, militar es bastante fuerte.
hay tradiciones como los desfiles dominicales, bueno, antes de la pandemia, ¿no? En donde los colegios en la gran mayoría rinden honor a, ¿no?, a las glorias navales, sobre todo el 21 de mayo. Y hay una tradición muy de cerca. A pesar de que no estemos de acuerdo con estas tradiciones, algunos de nosotros, o que al menos nos generen ruido, está. Entonces, ¿cómo es el diálogo ahí en la cultura, en las artes en particular? ¿Cómo podemos contribuir al diálogo sin ser o sin de pronto atacar a esta cultura que ya está presente, que ya está, por un lado, institucionalizada, pero también muy arraigada en la población, que puede no pertenecer a ninguna corriente ideológica? Mm, sí, entiendo. Bueno, lo cierto es que, a ver, hay dos variables ahí que tenemos que tratarla en forma particular. La primera es la memoria del pueblo. La memoria del pueblo, ¿por qué nosotros tenemos que resignificarla? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Hay, digamos, que considerar primero un sentido educativo. Es Mm, decir, no podemos soslayar algunos hechos oscuros que han ocurrido en nuestra historia y tenemos que retomarlo para poder aprender del pasado, porque el pasado explica el presente, mm, ¿no? Y evidentemente que nos proyecta hacia el futuro. Un ejemplo concreto. Cuando nosotros conmemoramos la masacre de la escuela Santa María de Iquique, ocurrida el 21 de diciembre de 1907, no lo hacemos simplemente como un recuerdo, como una añoranza, mm, sino que lo que estamos haciendo en ese momento es reivindicar la lucha de esos hombres, mujeres y niños que se inmolaron por razones reivindicativas, pero también por un ideal de una sociedad mucho más justa, más igualitaria, más equitativa, etc. Y ese sueño quedó enquistado en todo el movimiento de los trabajadores, no mm, solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Es un hito dentro del movimiento de los obreros a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros lo hacemos con un tema, por un aspecto educativo, enseñar lo que no debe volver a ocurrir en nuestro país. Debemos reivindicar las cosas buenas del pasado, pero también evitar que las cosas negativas y atroces que se cometieron no vuelvan a repetirse. claro. Eso es un tema. Y lo otro de la memoria es porque también es aquello que nos da sentido, significado como habitantes de un territorio. Un pueblo sin memoria es un pueblo ignorante de su presente, es un pueblo que no tiene tampoco una perspectiva futura. Mm, Es como si yo no tuviese ningún pariente, no tuviera ninguna herencia, no considerara lo que pasó antes en mi familia. claro. Recuperar ello le da sentido, significado a mi existencia como habitante de un territorio. Eso es, pero importantísimo. Si no, estamos propensos a cualquier proceso de aculturación, de imposición de cultura foránea, y no tenemos ninguna identidad, no tenemos memoria. O sea, Mm, estamos sujetos a los designios y al control de las grandes metrópolis. Ahora, el otro tema de cómo convivir justamente con la otra cultura, la cultura sí. oficial, ¿no es cierto? Bueno, hay manifestaciones, yo nombraba y conversábamos antes de esta entrevista con respecto a las festividades de la Tirana, ¿no es cierto? Este pueblo que queda cerca de Iquique y que festeja el día 16 de julio a la Virgen del Carmen. Bueno, lo cierto es que nosotros podemos tener diferencias ideológicas, a lo mejor con ciertas creencias, con ciertas tradiciones, pero no podemos negar que esas manifestaciones forman parte de nuestra identidad. Mm, Mire, hay un hecho bien interesante. Eh, Cuando se produjo todo el estallido social a partir de octubre del año pasado, en Iquique, al igual que en muchas ciudades,
se rayaron monumentos, se echaron abajo algunos monumentos, se refundaron algunas plazas, etcétera. Y sabes tú de que uno de los monumentos, yo diría el único monumento que no se tocó en Iquique fue el de Arturo Prat. Curioso, Curioso, ¿no? El de Arturo Prat. E incluso se rayó el monumento de Neruda claro. por el movimiento feminista, ¿no? Claro. Entonces, eso indica, nos da una señal. O sea, Arturo Prat, si bien es cierto, era militar, representa, digamos, a un poder del Estado, sin embargo, su gesta, ¿no es cierto?, su ejemplo de heroísmo, el ser un intelectual, además, un abogado, ¿no es cierto?, que prestó servicios gratuitos, de enseñarle a los trabajadores, alfabetizar, etcétera, eso está dentro de la memoria del pueblo, Mm, ¿no? Y por eso es que se respetan esas tradiciones. Hubo un intendente, me recuerdo en Iquique, que trató de prohibir los grupos de las bandas militares en los colegios. ya. Y la verdad que se vino todo el mundo encima, Mm, porque es una tradición que los colegios tengan sus bandas de guerra, claro. ¿no? Eso no tiene nada que ver con temas, digamos, chauvinistas, simplemente Mm, son tradiciones. Y si nosotros queremos cambiar las tradiciones, tenemos que eh, recurrir a procesos de educación que son largos y complejos. No podemos prohibir las procesiones. claro. Eso sería, pero, una barbaridad. No podemos prohibir las creencias. Eso es parte del pueblo. Lo respetamos, aunque no estemos de acuerdo ideológicamente. Claro. Claro, por ahí es interesante porque yo analizo también este proceso como parte, por ejemplo, de una generación de iquiqueños. Yo en mi educación básica y media, digamos, en ese intertanto entre octavo y primero medio, viví la primera revolución de los estudiantes. Y recuerdo, por ejemplo, un primer boicot con mi generación del Festival 21 de Mayo, Ujú. nunca antes visto. Y a mí me queda dando vueltas en la cabeza esta idea de reformar, ¿no? De reformular o resignificar, pero un poco igual en un intento violento, porque lo es, hay que decirlo. Pero luego pienso, ¿por qué no está la instancia del diálogo? Y entonces ahí yo encontré el teatro, Ujú. en donde, como bien dice usted, el teatro tiene esta facilidad educativa o este fin educativo, y de pronto facilitador del diálogo entre en aquella tradición y de pronto y las nuevas urgencias o necesidades de la sociedad que se va formando. En ese instante éramos escolares. Hoy mi generación está completa con profesionales, con trabajadores adultos, bordeando los 30 años, ya con un criterio bastante formado. Y sin embargo, todavía carecemos de lo mismo. No hay diálogo, no hay una instancia que invite a dialogar, no hay un momento en donde la gente pueda, digamos, opinar libremente sin ser juzgado, pero también en un marco de seguridad en donde lo que se diga tiene cierto grado de responsabilidad. Entonces ahí yo encuentro el teatro. ¿Cómo lo ve usted con su teatro y la memoria que intenta rescatar en la dramaturgia? Bueno, para mí, uno de los ejemplos históricos más importantes es el trabajo que hizo Luis Emilio Recabarren, Mm, el padre del movimiento obrero chileno y además un educador, gestor cultural, ¿no? mm, Porque él vio en el teatro como un instrumento para educar a los obreros. Y esta labor didáctica, pedagógica, tenía como fin político el que el obrero, los trabajadores en general, tomaran conciencia de su realidad para poder transformarla, pero a través de las charlas, a través del teatro, a través del coro, a través de las actividades de la filarmónica, etcétera. mm, Entonces, ¿qué es lo que, qué objetivo cumplía esta instancia? Es justamente de generar un espacio de diálogo,
un espacio de encuentro, un espacio en que se apoyaran los trabajadores, un espacio en que le permitiera su desarrollo integral, no solamente que hiciera una actividad, sino que este desarrollo integral. Y estaban las bibliotecas, y estaban, qué sé yo, las clases, estaban las charlas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, la gente iba relacionándose, comunicándose y además iba trabajando de forma mancomunada en aquellas necesidades y demandas que les urgía. Esa labor pedagógica del teatro se ha perdido, ¿no? No estamos ahora más preocupados de la cartelera, de producir un nuevo proyecto, de generar, qué sé yo, una nueva obra y concursar en estos fondos que hay del Estado, ¿no es cierto?, para poder mantenerlo. Hay algo interesante que yo rescato siempre a Recabarren, que él planteó una instancia educativa al margen de la institucionalidad, Mm. totalmente al margen. O sea, nosotros no tenemos que esperar que venga del Ministerio de la Cultura y las Artes, ¿no es cierto?, una ordenanza, una iniciativa, para que se genere justamente estos espacios de encuentro, tanto entre los cultores como también entre los cultores y el público, que día a día vemos que se ha ido jibarizando, Mm. ¿no? Mm. Entonces necesitamos reconquistarlo y la manera de reconquistarlo es trabajando con ellos y la manera de trabajar con ellos es estar en las bases. Mm. No podemos seguir encerrados en las instituciones, en las universidades, ¿no es cierto?, en las salas de teatro, si es que no tenemos vínculo con nuestra comunidad. Claro. Y si logramos eso, entonces se genera estos espacios de encuentro, de diálogo, de entendimiento, por supuesto cuando hay objetivos comunes. No tenemos que ponernos de acuerdo con todos, pero sí podemos llegar a acuerdos en cuanto al desarrollo integral de todas las personas. Mm. ¿Y cómo has logrado, o no sé si lo has logrado, digamos, en proyectar esta instancia de la cuarentena a tu proyecto teatro? Digamos, a justamente impulsar estos espacios de diálogo en donde ahora el espacio físico como tal no nos permite el encuentro. ¿Cómo lo logras ver? A ver. Bueno, la verdad que todo esto es nuevo para todos y todas que estamos vinculados a este quehacer, ¿no es cierto? Hemos tenido que reeducarnos con el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, de las redes sociales, etcétera, pero también de nuevas dinámicas de trabajo. Mm. Y es complicado, ¿no? Porque hay momentos que uno necesita el escenario también, necesita estar bajo las luces, etcétera, y dar indicaciones ahí de cara a cara. Pero hay algo que hemos ido logrando. Primero, creo que este tiempo de encierro nos ha permitido reflexionar acerca de nuestro trabajo. ¿Mm? Mm. Darle una segunda mirada a lo que estamos haciendo. Segundo, hemos podido también escribir sobre lo que estamos haciendo, que es importante porque hay muchas experiencias que se pierden a veces cuando no se sistematizan. Mm. ¿Mm? Mm. Entonces, esto de ir registrando, de ir grabando cada sesión, ¿no? Y de ir registrando todas las tareas, las acciones que se están haciendo, para luego tal vez derivar, que es lo que nosotros queremos, en un cuaderno de trabajo, en una publicación, en donde se muestre cómo fue el proceso, se describa todo el proceso, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Claro. Tercero, esto ha despertado la creatividad, ¿ya? De Y todas algo maneras. que es importantísimo que no podemos perder. A veces yo escucho, ¿no es cierto?, algunos colegas que dicen, no, si no hay dinero, si no tengo un escenario, si no tengo esto, si no tengo lo otro. Claro, todos desearíamos tener esas condiciones óptimas para el desarrollo de nuestro arte, pero no podemos negarnos y decir, no puedo hacer esto, no voy a hacerlo porque no tengo las condiciones. Mire,
hay experiencias históricas que nos demuestran que en las peores, en las condiciones más extremas, el hombre sigue creando cuando tiene esa pasión interna, ¿no? Dos ejemplos. 1973, Pisagua. Los presos políticos en Pisagua formaron un equipo artístico donde presentaban todos los fines de semana una obra de teatro, sketch, canto, etcétera, en esas condiciones, ¿no es cierto?, en que estaban confinados, torturados, perseguidos, mal alimentados, y estaban creando uno para su sanamiento, ¿no es cierto?, personal, colectivo, y otro para mantener esa unidad, esa moral en alto. La oficina Chacabuco en Antofagasta, el mismo ejemplo, ¿no? También los presos políticos formaron sus grupos artísticos y fue su parapente, o por su parapeto, mejor dicho, Claro. de resistencia cultural. Sí. Entonces, nosotros, si estamos en estas condiciones tan adversas, podemos seguir creando, escribiendo, sistematizando las experiencias, generando nuevas formas de comunicación. Nosotros hemos ido, ayer mismo hicimos una grabación del trabajo que estamos montando, la desterrada de Guantajaya, Vi una foto, y se veía claro, interesante. sí, una foto muy buena de Janet Baeza, que es nuestra diseñadora, que está trabajando en las caracterizaciones de los personajes. Entonces ella también tiene muchos problemas porque está con muy pocos materiales, ¿no? Inventando ahí con, con elementos a veces de reciclaje, ¿no? Tratando de armar todo el dispositivo escénico para la obra. Y de hecho estamos pensando de que la obra que pensamos estrenar en noviembre va a tener que ser proyectada a través de este formato, ¿no? Entonces, eso no, ya estamos pensando cómo vamos a actuar, a ver cómo estamos acostumbrándonos a dialogar a través de la cámara, ¿no? Claro, claro. Que Claro, es algo difícil, porque pero no bueno, estamos acostumbrados en Chile a realizar teatro para cámara, porque no es lo mismo que cine, no es una realización audiovisual. no. Entonces, y además como se nos corta, qué sé yo, Mm. el Zoom, tenemos que reiniciarlo, en fin, hay una serie de problemas que las personas tienen problemas para conectarse, etcétera. Pero frente a toda esa adversidad, si hay esa pasión, si hay ese convencimiento, si hay esos deseos de llevar adelante su creación, se puede hacer. Pero no es solamente por un ego personal, no solamente porque a mí me gusta el teatro, yo soy apasionado por el teatro y tengo que hacerlo esto. No es solamente por eso, sino porque tenemos una función social que cumplir. Mm. Nuestra función social es poder justamente entregarle a ese público, eh, al ágora, ¿no?, al pueblo, entregar un trabajo que le permita salir de este estado traumático que vive, Mm. poder conocer nuevas realidades, es sensibilizar a las personas con el arte. Es decir, no podemos estar sumidos en el dolor y en el dolor y pensando solamente en los temas macroeconómicos y en los temas que tienen que ver con la pandemia, que por supuesto tenemos que superarla, pero hay otras cosas del espíritu que tenemos que mantener en alto. Y ahí está el arte, y ahí está el teatro. Y por eso lo hacemos, no por el gusto personal, porque quiero ser famoso, porque tengo la función social con mi comunidad. Eso es lo importante. Oiga, don Iván, me parece que es súper acertado todo lo que está diciendo. Y espero que este mensaje le llegue, por supuesto, a los jóvenes que están mirando esta entrevista de día viernes, porque justamente, digamos, yo logro percibir el cruce entre esta pasión por el territorio que comentábamos al comienzo de la entrevista, y que se cruza con el teatro, el cual requiere un rigor, en una necesidad imperiosa de ser realizado, que compartimos justamente por el hecho de ser iquiqueños, porque de una u otra forma no somos la capital de Chile,
no contamos con todos los recursos, no conocen nuestra realidad, es muy diferente también a la del resto del país, es muy largo. Ujú. Pero de alguna u otra forma sí ocurre algo que yo siento que no ocurre, por ejemplo, en la capital. Y es que podemos incurrir en esta cosa igual un poquito egocéntrica, de que los problemas del teatro o los problemas del arte son los problemas de la población, son los problemas de los espectadores. Por ahí tenemos diferentes casos, ¿no? Pirandello logra, digamos, hacer un análisis de la sociedad con el teatro. Ujú. Empiezan a ocurrir estos mecanismos bien interesantes. Pero me pregunto yo, a propósito de la pandemia, en donde no podemos conectarnos con la gente, Ujú. ¿son las necesidades de nuestro territorio en el ámbito artístico teatral las necesidades de nuestros espectadores? Claro, si somos realistas, la gente está pensando justamente en cómo solucionar los problemas más inmediatos, ¿no? Por eso Mm, que están las luchas sociales y por eso que la gente exige la desaparición de este sistema tan atroz que tenemos de impuestos. previsión, la AFP, ¿no? Que bastante daño hacen a los jubilados, y por eso que la gente también está en las calles manifestándose y por eso que siguen los movimientos sociales activos. Entiendo yo eso y nosotros solidarizamos también con todas esas demandas y estamos de acuerdo con todas esas acciones. Pero paralelo a ello, nosotros tenemos que también pensar de que la persona tiene un componente que es justamente la parte espiritual, la parte emocional, Mm, que no podemos dejar al margen. Eh, Fíjense que en los peores momentos de la humanidad muchas veces se han producido las mejores obras artísticas, sí, no correcto. necesariamente dentro de un estado ideal, ¿no es cierto?, donde todas nuestras necesidades están satisfechas, se van a producir los mejores trabajos, las mejores creaciones. Mm, Yo tengo una teoría, creo que cuando el hombre tiene necesidades, cuando el hombre pasa hambre, cuando el hombre tiene dolor, hombre y mujer, por supuesto, cuando existen sufrimientos y sufrimientos históricos, es cuando más el arte y el teatro en particular es productivo, productivo, ¿no? productivo. Es el mejor momento, porque cuando nosotros nos puede pasar a cualquiera de manera personal, estamos muy satisfechos, tenemos todo, qué sé yo, hemos logrado todo, entonces nos dormimos en los laureles, pues, Mm, ¿no? Ya, ¿qué más voy a hacer ya? Ya hice todo. Pero cuando existe esa carencia, cuando existe esa frustración, ese dolor, cuando existe ese deseo de cambiar la realidad, es cuando surgen los creadores, mm, cuando surgen los locos creativos. Ahí, en ese momento, se escriben las mejores obras, la mejor música, ¿no? Y seguramente de todos estos momentos eh, que estamos viviendo, que son duros, van a salir muchas producciones artísticas muy interesantes en todas las artes. ¿No? mm, Estoy convencido de eso. sí, sí. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento de manera positiva para nuestra actividad. Mm. Me parece que una invitación que también tenemos que lograr aperturar hacia la gente que no es de las artes, que no es del teatro. Porque bueno, está esa conexión de todas formas intrínseca en el ser humano. En particular en Iquique yo la veo, por ejemplo, en sus carnavales, la gente es muy creativa en generar vestuarios a partir de nada, a partir del reciclaje. Digamos, como bien dices tú, Iván, si me permito tutearte, en la carencia, ¿no? La crisis, el estado de la crisis nos lleva hacia lugares que no son comunes, que no caen dentro de la norma, de la tradición, y por ende es innovador, y ahí surge la creatividad,
y en Iquique abunda. En Iquique la gente conecta inmediatamente con lo nuevo, no sé si lo extravagante, pero sí con esa capacidad ingeniosa de modificar algo y transformarlo en algo completamente diferente. Por ahí yo rescato mucho el teatro en Iquique, porque en Iquique no hay teatro. O sea, hay un gran teatro, que es el Teatro Municipal, pero que no está disponible para su uso. Y entonces los artistas han tenido que recurrir a la playa, ¿no? A ir a representar en la playa, sobre todo durante el verano, donde hay más público, pero en ciertos horarios, porque a las 12 del día no se puede hacer teatro en la calle, el sol Ujú. mata. Y entonces la noche hay un despertar de gente, de música, de luz, y que lleva a presenciar espectáculos realmente ingeniosos, muy creativos y de muy buena calidad. Eso no es menor, a mí me gustaría recalcarlo. El arte que se hace callejero en Iquique es muy creativo. Y en particular, digamos a nivel ya más académico, las obras literarias o los montajes también tienen esa chispa que aportan, que innovan, pero que de pronto no son tan apreciadas por nuestra población, nuestro público local. Pero ahí yo también me vuelvo a preguntar, ¿qué necesitamos para conectarnos más con ellos? ¿Cómo hacemos Ujú. para que justamente esa creatividad con la que todos queremos conectar sirva? Claro, bueno, tiene que ver con la formación de las audiencias. Yo soy un convencido de que las audiencias no se crean en base a seminarios, a Mm, talleres en las instituciones, ¿no es cierto? Y a través de asignaturas selectivas, etcétera, etcétera. Eso es parte de un plan. Pero lo más importante es, como lo decía en un comienzo, es trabajar justamente con las bases, es decir, tenemos que ir creando no solamente la necesidad, sino que reeducando a la población en estos temas que ha estado divorciada socialmente, no porque no les guste, ¿no? Porque todos hemos tenido la experiencia de salir a una junta de vecinos, a un sindicato, y hemos visto una respuesta positiva de la gente. mm, Siempre agradecen, están contentos de haber tenido esa actividad. El tema no pasa por ellos, el tema pasa porque han sido justamente marginados socialmente y evidentemente no conocen, no conocen estas manifestaciones artísticas. Entonces, ¿dónde está el trabajo? El trabajo está justamente en crear centros dentro de los mismos lugares donde el hombre vive y trabaja. Se habla mucho del Teatro Municipal de Iquique, que es una joyita, por supuesto, y que ojalá de alguna vez salga, digamos, a flote. Pero no es todo. Miren, hay tantas salas. Cuando me dicen a mí, no hay sala. Sí, hay muchas salas. Los trabajadores a comienzos del siglo XX fundaron salas y están ahí físicamente. Tú que eres iquiqueño me darás la razón. La sala que está justamente de los artesanos frente a la Escuela Santa María, la sala, qué sé yo, de socorros mutuos de la señora, la la de sala del pescadores. sindicato tanto, etcétera, están las salas, Sí. sino que no han sido utilizadas y es solamente trabajo de gestión de los mismos trabajadores del arte que se ponen de acuerdo con los, qué sé yo, los dueños de la sala para reactivarlas, refundarlas con un programa cultural. Yo soy un convencido de que si bien tenemos que exigir al Estado, no solamente recursos económicos, sino que una política sostenida de apoyo a la cultura en general y a las artes, eh, soy un convencido de eso, que hay que exigir el Estado esto porque es un derecho ciudadano. Claro. Pero también soy un convencido de que no podemos esperar que siempre el Estado resuelva todas las cosas, Mm. ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de autogestión también, ser capaces de generar nuestras propias instancias, que tengan autonomía además, que no estén sujetos a un programa institucional, ¿no? A una En visión. donde muchas veces hay todavía censura Mm. o hay todavía limitantes, ¿no es cierto? En donde los mismos trabajadores en sus sindicatos sean capaces de generar un teatro, como pasó justamente en los tiempos de la Unidad Popular, ¿no?
que había un teatro obrero, la Central Única de Trabajadores tenía un grupo de teatro de trabajadores, había un coro, había un grupo folclórico, acá mismo en Iquique yo participé en los años 70 de esas actividades, siendo miembro del teatro, en Arica lo mismo. Entonces, hay, digamos, capacidad organizativa, Claro. pero tenemos que ser nosotros capaces de vincularnos con esos entes. No solamente esperar, digamos, cuando hay el próximo llamado a concurso del gobierno regional o del FONDAR, sino que también nosotros podemos generar estas redes con las bases y podemos hacer muchas cosas interesantes. Sé que no es fácil, ¿ya? Nosotros lo hemos intentado y no es fácil. A veces la gente no tiene el compromiso, ¿no es cierto?, de llegar a la actividad, pero hay que hacer este trabajo de hormiga, algo que históricamente, como les dije, se hizo en el tiempo de Recabarren cuando no había ningún recurso del Estado, ningún recurso. Es más, era perseguido el teatro, ¿no? Claro. Pero ahí los viejitos se la ingeniaron para incluso entrar en aquellas oficinas salitreras donde no podían entrar, ¿no? Se cambiaban el nombre del grupo y entraban como comediantes y presentaban sus obras sociales. Entonces, hay que tomar esa experiencia, pero también hay que sacudirnos un poco Mm, de toda esta forma que se ha manejado, esta dinámica de trabajo que ha impuesto la institucionalidad cultural, mm, mm. ¿no? Y yo soy uno de los más críticos, no de las personas, de las autoridades, sino del sistema cultural que nosotros tenemos, ¿no? En que nos ha llevado a competir Claro. entre los mismos cultores, nos ha llevado a vivir de las dádivas del Estado muchas veces, ¿no? Dependiendo del concurso, nos ha llevado también a una suerte de enclaustramiento, donde es difícil, digamos, generar estas redes de manera práctica, real, concreta. Entonces, todo eso, todos esos vicios, todos esos malos hábitos que son propios del modelo, ¿m? Es lo que nosotros debemos sacudirnos y ser capaces de entonces tomar caminos alternativos, ¿no? Claro, sí, porque por ahí también está la distancia que se ha generado con los espectadores, pues en donde, como tú bien dices, por ejemplo, la gente que de pronto se inscribe en algún curso de teatro de adultos, no respetan con el rigor suficiente, digamos, el ensayo o la responsabilidad en llegar a tiempo a un ensayo, en generar su vestuario, pero quizás es porque también, como bien dices tú, la institucionalidad en la fabricación de las artes en Chile les es ajena. Entonces pasan por alto los procesos y seguramente llegan a pensar que, no, quizás no es para tanto, o si me atraso no valdrá tanto, etc. Hay un desconocimiento del procedimiento y por ahí está súper bueno el trabajo que ustedes están realizando. Yo en verdad lo valoro mucho. Yo me interesa mucho la creación de audiencias, pero también desde ese lado, desde entender, intentar entender cuáles son los conflictos que se generan y por el cual nosotros, los cultores, los artistas, no estamos teniendo audiencia, no estamos llegando a los públicos y por ende no estamos logrando nuestro objetivo. Y por ahí nos surge en las bases la necesidad de que estén estos espacios. Sí, Hay cómo todo un no. conflicto. Claro que sí. Bueno, la experiencia nuestra nos ha demostrado de que es importante trabajar con todos los estamentos sociales, ¿no? No solamente pensar, digamos, en los más adultos, porque a veces ya están dentro de una cultura consumista, hedonista, ¿no es cierto? A veces más preocupados de consumir que de estar en actividades culturales. Entonces ahí yo valoro mucho a los colegas que hacen el trabajo con los niños en los Mm, colegios, ¿no mm. es cierto? Porque ahí se está formando una nueva audiencia, ¿no? Con los jóvenes.
Cuando yo muchas veces me ha tocado ir a presentar algún libro que los llevo a los colegios, converso con los jóvenes y encuentro realmente a muchas personas que son muy valiosas, que están escribiendo, pero que nadie los conoce y que necesitan justamente tener un interlocutor, poder dialogar, poder mostrar sus creaciones. Entonces, ahí hay un nicho que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. Los niños, los jóvenes, los adultos mayores, que también nosotros trabajamos, es súper interesante porque ahí hay una experiencia de vida y además hay una disciplina. Con los adultos mayores son muy disciplinados, ¿no? Nunca fallaron los ensayos, salvo que estén enfermos, ¿no? Pero son las personas responsables, entusiastas, respetuosas del trabajo. Entonces, es como anima a seguir entregándole lo mejor a ellos. Ese es otro nicho también importante de trabajo, ¿no? Y por supuesto, el trabajo con otras comunidades, por ejemplo, trabajo que se puede hacer con los inmigrantes, ¿no? Que es también importantísimo. Nosotros somos de una zona, digamos, cosmopolita históricamente, ¿no? Multicultural, sí. Multicultural, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos otro escenario, otra audiencia que atender, ¿no? Y así podríamos ir eh, identificando diferentes grupos sociales que podemos atender con nuestro trabajo. Pero fundamentalmente, y para quienes no son de teatro y quieren estudiar teatro o les interesa el teatro, Claro. tienen que tener mucho pundonor, mucha convicción, ¿no? Porque la vida en este trabajo es difícil, ¿no? Es difícil. Muy grata, ¿no? Muy grata en lo que la creación, la parte, digamos, De de la desarrollo. realización personal, todo, pero difícil también porque tenemos que sortear muchos problemas, ¿no es cierto?, de concretos, cosas muy concretas. Cierto, cierto. Y bueno, me ha encantado conversar contigo, Iván. Y ya estamos llegando hacia el final de la entrevista. Ujú. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Bien, bueno, me he sentido relajado conversando como en casa con Sí, mi equipo de trabajo ahí. bueno, esa es la idea de este bloque, ¿no? Que sea un poquito más distendido. Yo te decía, una entrevista informal. Justamente es la idea porque empiezan a surgir estas cosas que de pronto son en los discursos personales internos que son interesantes de valor. Ujú. Y el último punto de esta entrevista, no sé si lo revisaste en el programa, era una actividad, una propuesta, un reto para nuestros espectadores, para que ellos pudieran hacer en casa, ya sean de teatro o no. Ah, muy bien. Mire, yo he iniciado recientemente un ciclo de programas por el Facebook del teatro, que son justamente actividades de tipo formativas, ¿no? Y he entregado, bueno, algunos tips, ¿no es cierto?, básicos para que la gente pueda hacer esta actividad en casa. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar nuestra voz, podemos trabajar ejercicios de respiración, ¿no? De distensión, porque hasta a mí me ha ocurrido tanto tiempo acá sentado, ¿no es cierto?, frente al computador, me duele aquí los riñones, la columna, las piernas, he estado pero achacoso, ¿no es cierto? Se me han venido los 80 años encima. Entonces, ya, dije, voy a hacer una actividad diferente y me he puesto a hacer estos programas en donde se le enseña a las personas a hacer algunos ejercicios de relajación, de respiración, de proyección de la voz, de, qué sé yo, de Ah, articulación, ¿no? Y después otros que tienen que ver con la comunicación, cómo comunicarnos de manera más efectiva con los demás. Mire, tenemos que poner en ejercicio todo nuestro cuerpo y nuestra mente, porque si nos quedamos sentados nos morimos. Entonces, la recomendación que yo le doy, el desafío que yo le doy, es hacer ejercicio, ejercicios de distensión, ejercicios de respiración,
de ejercicios de vocalización, ejercicios de proyección de voz, ¿no? Y también hacer dinámicas grupales también, ¿no es cierto? Es muy entretenido el teatro cuando lo hacemos también en familia, ¿no? Y cumplimos cada uno un rol, ¿no? Podemos inventar, hacer improvisaciones, ¿no? Generar juegos teatrales también, inventar personajes, ¿no? Cada día. Vestirnos de una manera diferente a lo mejor para sorprender al otro o a la otra en la casa, ¿no? En fin, ¿no? Digamos, ojalá lo que nos hace falta es eh, incluir actividades lúdicas. Mm, Eso nos distensiona, ¿no? El juego. mm. El jugar es algo que es muy grato y nos despeja la mente, ¿no? Nos sentimos como niños. Ser niños es importante en estos tiempos, Mm. tener esa alma de niño, el poder divertirnos. Y ese es el objetivo del teatro, ¿no? Divertirnos primero y dentro de la diversión podemos aprender muchas materias, muchos temas, pero que sea entretenido, que juguemos. Así que yo los invito, los desafío a que usted, señora, señor, haga el día de mañana algún personaje, juegue con sus hijos, invente alguna historia. eh, Estamos inventando también los días domingo con los integrantes del teatro a contar cuentos. También es súper entretenido. Entonces ya partimos el domingo pasado, ¿no es cierto? Una actriz contó un cuento, se caracterizó con las cosas que tenía en la casa, ¿no? Porque no tenía todos los implementos, pero ya hizo un personaje. Este domingo va otro actor a hacer otro personaje y a contar un cuento, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, cuenta un cuento y que sirve mucho para quienes están en las redes sociales a veces sin saber qué hacer o se Claro, sienten claro, claro. solos, se sienten Mm. solos. Entonces ve un personaje extravagante que aparece contándole un cuento, qué entretenido, ¿no? Lo voy a seguir. Entonces, inventemos cosas así creativas, cosas locas, cosas que rompan con todo la... Apague la televisión, por favor, apáguela, porque todos los días, pero todo es oscuro, todo es negro, todo es trágico. Oye, sale uno peor viendo las noticias. Apague la televisión y póngase a jugar, ¿no? Exacto. Invente una historia nueva, ¿no? Usted escriba su propia historia. No está ocurriendo otra cosa. Lo que interesa es su mundo ahí. Lo que está pasando en su metro cuadrado. Invente algo. Y se va a sentir mejor. Son mi locura. No sé. No, bien, excelente. ¿No? Me parece muy buena y acertada la invitación. Me quedo ahí con con la frase, ¿no? Es importante en el teatro, pero también en la vida, y ahí hay una homologación bien interesante, ser niño. En, Sí, sí, la creatividad viene con el ser niño, de pronto salirse de la casilla, en trabajar no con las cosas que sabemos, sino con un poquito más allá, en probar el borde, ¿no? Como dicen los niños, en tantear los límites. Por último, Iván, demos la página donde la gente pueda encontrar estos cursos, estos sí, cuentitos, estas actividades creativas. claro. El Facebook del teatro es Teatro Universitario Expresión, ¿no es cierto? Teatro Universitario Expresión. Y bueno, puede solicitar hacerse amigo del teatro y estamos subiendo todos los días, a toda hora, videos de obras de teatro, de nuestras creaciones fundamentalmente, pero también estos cursos, bueno, y todo el material que tenemos para entretener a las personas. Y también a través de YouTube, ¿no? YouTube pueden colocar mi canal, Iván Verapinto, y todo lo que hemos estado haciendo por Facebook lo estamos subiendo a YouTube, para que ustedes lo vean en cualquier momento o lo bajen, qué sé yo. Es absolutamente libre para que ustedes se entretengan. ¿Mm? Bueno, hemos llegado entonces al término de esta muy entretenida entrevista con Iván Verapinto. Entonces ya saben las personas que están viendo esta entrevista a través del Instagram,
en Facebook, Teatro Universitario Expresión. Pueden encontrar todas las actividades y también en el canal de YouTube de Iván Vera Pinto, en donde seguramente van a encontrarse sorpresas a diario. Agradezco nuevamente que hayas aceptado esta conversación, Iván. Siempre es importante dialogar y lo vamos a seguir recalcando. Así que nos despedimos de la gente aquí en las redes sociales. Nos quedamos nosotros por interno al terminar esta transmisión de Instagram. Muchas gracias, Franco, y muchas gracias al Teatro Anticuerpo. Y arriba el ánimo, arriba el ánimo. Mantenga la locura creativa, que no se pierda. ¡Fuerza! Bien, Iván, muchas gracias. Saludos a la gente, nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos. Bien. Terminamos la... Bueno. ¿Qué te pareció? Bien, bien, me entretuve bastante. ¿Sí? Sí, me gusta mucho más así, que sea libre y espontáneo. Sí, ¿no? Sí. Hace falta los espacios de diálogo. Claro, exactamente. La verdad es que este encierro también nos ha llevado a atomizarnos, a estar más ensimismados. Y como decía, la verdad es que estamos bombardeados de cosas negativas que nos acostamos con un peso y con una incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Y nos levantamos así, entonces estamos como muriendo de a poco, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que salir adelante de esto. Y uno no siempre es consciente de eso. Sí. Bueno, Iván, te agradezco mucho esta entrevista. Me gustó mucho conversar contigo. Bueno, Franco, que te vaya muy bien. Igual, mucho éxito. Vale. Te mando la grabación apenas esté listo, ¿vale? Ya, Macaro. Saludo a tu equipo. Le mando. Bien. Chao. Chao, nos vemos.